capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos de Juan 1. No quiero predicar mucho porque tenemos algunos compromisos en este día, pero sí quiero que meditemos, hermanos, en lo que el apóstol Juan nos habla al describir a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Póngase de pie, hermano, para leer la palabra del Señor. Juan 1, y vamos a leer versículo 1, 14, 29 y 51. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 14 dice: y aquel Verbo que era desde el principio, que era Dios, ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el 51 le dijo Jesús a Natanael: de cierto te digo, de aquí adelante veréis al Hijo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vámonos a Hebreos capítulo 10. Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vamos a orar al Señor. Padre, te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta palabra, Señor, aleluya, que va a ser enseñada, Padre, que vamos a meditar en ella, Padre. Te pido que sea de bendición a tu pueblo, a tus hijos, a los que escuchen, Señor, este mensaje. Que hables por medio de tu palabra, como lo has hecho, Señor, como lo haces constantemente, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos, Señor, a caminar y a vivir en una vida que a ti te agrada, Padre. Como dice tu palabra, que seamos ese pueblo santificado, ese pueblo dispuesto a hacer tu voluntad, oh Dios. Que este mensaje también, Señor, sea llevado a aquellos que todavía no han abierto su corazón a ti, oh Dios, o aquellos que habiéndote conocido se han alejado. Te pido también, Señor, que en esta mañana tú hables a esas vidas y a esos corazones. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, oh Dios. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. El Evangelio según San Juan, hermanos, es uno de los evangelios a los cuales dice la palabra, es el, ¿cómo le diré? Si alguien quiere empezar a leer la Biblia,
yo siempre le digo, lee el Evangelio según San Juan. Estuve en Monterrey visitando unos primos que hacía años que no veía. Y a uno de mis primos le digo, porque tengo un primo que está enfermo, le digo, léele la Biblia a mi primo, léesela. Dice, sí se la leo, primo, dice, pero hay muchas cosas que yo no entiendo. Me dice, yo no entiendo muchas palabras y cosas de la Biblia. Y luego le digo, mira, léele el Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan tiene un propósito que lo encontramos en Juan 20, 30 y 31. ¿verdad? Y ese propósito por el cual el libro de Juan fue escrito, los hechos, ¿verdad?, que se narran ahí en el Evangelio según San Juan, dice la palabra del Señor, que estas cosas se han escrito. Bueno, en el 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito para que creáis, fíjese el propósito, para que creáis que Jesús es ¿qué? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, si alguien quiere saber quién es Jesús, si alguien quiere encontrar o tener vida, lea el libro de Juan, estudie el libro de Juan, porque fue escrito, aleluya, para creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Y al creer, dice el apóstol, recibimos vida, aleluya. ¿Qué quiere decir? Que antes de creer, que antes de saber quién es Jesucristo, que antes de recibirlo en nuestro corazón, el hombre no tiene vida. El hombre está muerto en el pecado, en la inmoralidad, en este mundo, en las cosas de este mundo, muertos espiritualmente. En el versículo, uno de los versículos que leímos, versículo 51, el Señor Jesucristo le dice a Natanael, de cierto te digo. Es una expresión de cierto, que solamente se encuentra en el Evangelio de Juan y se repite como dice 21 veces, dice el comentario, 25 veces se repite esa expresión en el Evangelio de Juan. Y la razón por la cual es porque al repetirse 2 veces, en la Biblia, o de acuerdo con la ley, se necesitaban 2 testigos para hacer que un testimonio tuviese validez. Se necesitaba 2 hombres, es el número de testimonio, vaya. Y el apóstol Juan está testificando, aleluya. Y más ahí le dicen al Señor Jesucristo, bueno, ¿y quién da testimonio de ti? Y Jesucristo dice, mi Padre da testimonio de mí, de que yo fui enviado por Él, de que yo soy hijo de Dios, aleluya. En el Evangelio de Juan, hermanos, y a través de la Biblia encontramos esta expresión, Jesús, el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre, dice allá Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente se le conoce a Jesucristo como el Hijo del Hombre, pero hay tantos nombres, hermanos, con los cuales se describe a Jesucristo. Yo le leía a los jóvenes el día de ayer, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oiga, fíjese cómo se describe a ese niño. Dios Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, admirable, consejero, porque está describiendo no a cualquier niño, está describiendo a ese verbo que se hizo carne, aleluya. También, si seguimos estudiando la Biblia, vamos a encontrar nombres como el Cordero de Dios, como lo dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, como el unigénito del Padre, como el Rey de Israel, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de David. Le gritaban, Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Pero esta expresión, hermanos, Hijo del Hombre,
Es lo que yo quiero que estudiemos un poquito, porque surge la pregunta, ¿cómo es que, fíjese, el Hijo de Dios, que es el Dios eterno, que ha existido desde el principio, que como Dios eterno no tiene principio, no tiene fin? ¿Cómo es que ese Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito? Y a través de la Biblia leímos que Dios había establecido los sacrificios como una ofrenda por el pecado. Pero dice, eso no le agradaba a Dios. El hombre pecaba, sacrificaba un animal y se levantaba según él muy limpio, solamente para ir otra vez, volver a pecar, volver a sacrificar y era un pecar y sacrificar animales constantemente. Eso solamente, dice el apóstol, dice el escritor de Hebreos, es solamente una sombra de lo que habría de venir. En Isaías 33, 22, hermanos, se nos empieza a mencionar. De hecho, desde Génesis encontramos esas profecías de que un día la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, el hijo de la humanidad, el hijo del hombre, iba a levantarse para destruir el poder del pecado sobre la humanidad o sobre el hombre. En Isaías 33, 22, hermanos, encontramos estas palabras, ¿verdad? Y por eso, hermanos, cuando hablamos de Jesucristo, la Biblia lo describe como ese Dios eterno, como ese Dios admirable, no como un ser creado. Porque dice Isaías 33, se lo voy a leer. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Dios mismo salvará a su pueblo, aleluya. Cuando hablamos de ese verbo que se hizo carne, estamos viendo, hermanos, precisamente ese cumplimiento de las profecías en el cual ese Dios eterno, ese Jehová, dice la palabra del Señor, que él mismo salvaría a su pueblo. Ahora, le decía hace unos momentos, ¿por qué es que ese Hijo de Dios, o para qué ese Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre? Cuando leemos la historia de la humanidad, hermanos, llegamos a un pasaje después del diluvio, hermanos, donde vemos al hombre esforzándose por querer llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es ese acontecimiento? En la Biblia se le conoce como la Torre de Babel. Después del diluvio se multiplicó la humanidad otra vez. Y dice la palabra del Señor que los hombres empezaron a construir una torre, porque por medio de esa torre, dice, vamos a llegar al cielo donde está Dios. Fíjese, hermano, cómo en la naturaleza del hombre, aunque no conozca a Dios, aunque no sepa quién es Dios, hay algo que le mueve a levantar sus ojos al cielo. Porque hay algo en el corazón del hombre, en la mente del hombre, en el espíritu del hombre, que le hace darse cuenta que hay algo eterno dentro de él, que hay algo que no es de este mundo, vaya. Y lo vemos en ese esfuerzo del hombre, hermanos, al querer construir, y empezaron a construir y a levantar y a levantar. Y dice que Dios vino y los visitó y dijo, estos no entienden. Aunque les diga que paren, no van a querer parar. Y dice que Dios les confundió las lenguas ahí, y cuando todo el mundo hablaban, unos chinos, otros rusos, otros alemanes, no se entendían lo que se decían, mejor cada quien agarró por su lado, pararon de construir. Pero vemos ahí el esfuerzo del hombre de querer construir esa escalera que en el libro de Génesis vimos en unos mensajes atrás,
cómo ese Jacob soñó con esa escalera, ¿verdad? Que de la tierra al cielo y que subían y bajaban ángeles. Y el Señor Jesucristo en Juan dice, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre, aleluya, como esa escalera en los cuales suben ángeles, aleluya, bajan ángeles, pero en el cual usted y yo también, hermanos, tenemos entrada a la presencia de Dios, aleluya. Ese sueño de Jacob en Betel, aleluya, fue ese sueño que se cumplió cuando Jehová dice, nuestro rey salvará, cuando ese verbo que era Dios, aleluya, que es Dios, se hizo carne, aleluya, y dice el Señor Jesucristo, dice, para convertirme en esa escalera, para convertirse en esa escalera, aleluya, que lleva al cielo. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Gloria a Dios, aleluya. De cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre esa escalera que vio Jacob. Jacob vio una escalera, aleluya. Pero el Señor Jesucristo dice, pero esa escalera es el Hijo del Hombre. Ahora fíjese cómo cuando se describe, hermanos, a Jesucristo, o cuando el Señor describe esa escalera, dice, la describe como el Hijo del Hombre, Hijo de la humanidad, la simiente de la mujer. Ahora, hermanos, ¿por qué es que el Hijo de Dios, o para qué el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre? En Juan 5:27, hermanos, encontramos esta expresión o estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, o vamos a leer desde el 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo del Hombre, al Hijo, el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire, hermanos, cuando la palabra del Señor describe a Jesucristo como el sacrificio, como el Cordero de Dios. Antes se sacrificaban corderos sin mancha, tenían sus características, que no estuviesen enfermos, que estuviesen limpios, etcétera. Pero le decía, era un constante sacrificio. Pero cuando Juan describe a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y como leemos más adelante en el libro de los Hebreos, ese sacrificio perfecto una vez y para siempre, ya no se necesitan más sacrificios. Ya no necesito pagar una manda. Ya no necesito para entrar a la presencia de Dios, porque Jesucristo es el perfecto sacrificio. No pudo haber un sacrificio mayor, hermanos, que Dios mismo ofreciéndose en sacrificio por el pecado de la humanidad. Aquellos que enseñan que Jesucristo es un ser creado, les digo yo, si Jesucristo es un ser creado, entonces su sacrificio no tiene ningún valor. Cuando se enseña que Jesucristo es un ser creado, quiere decir, lo estás poniendo como esos corderos que fueron creados también, como los animales que fueron creados también. Pero porque Jesucristo es el Dios eterno, eso lo convierte en el sacrificio perfecto, el más alto. Ya no puede haber otro sacrificio por el pecado del hombre. Dios mismo, el eterno, aleluya, el eterno Dios dice, salvará.
ese niño que es nacido, ese hijo que es dado. Dice, es el admirable, es el consejero, es el Padre eterno, es el Dios fuerte. No puede haber el sacrificio de un ser creado, aunque le llamen Dios, pero es creado. No es diferente que el sacrificio de un cordero como se practicaba en la ley. Pero el sacrificio del Dios eterno, del Verbo que se hizo carne, aleluya, es el sacrificio máximo, aleluya. No hay ningún otro que pueda, aleluya, estar más arriba de ese sacrificio. Y para que ese sacrificio pudiese haber sido hecho, dice la palabra del Señor, que ese Dios eterno, que ese Padre eterno, que ese Dios fuerte, tuvo que haberse despojado, humillado, haberse hecho carne, como dice el apóstol, para que nosotros viésemos, aleluya, su gloria, para que nosotros fuésemos testigos, dice Juan, de ese Verbo hecho carne, lleno de gracia y de bondad. Pero dice la palabra del Señor que el propósito por el cual el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor que Dios le dio autoridad. ¿Para qué? Para juzgar. Aleluya. Tiene autoridad, dice, porque es el Hijo del Hombre, tiene autoridad para hacer juicio sobre el hombre. Aleluya. Cuando seamos juzgados, hermanos, porque hay un día en el cual nos vamos a presentar delante de Dios y dice la palabra del Señor que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Ahí no vamos a poderle decirle a Dios, no, pues es que tú no sabes lo que es ser tentado. Porque ese Verbo que se hizo carne, dice la palabra del Señor, que fue tentado como tú y como yo, pero sin pecado. Ese día que nos presentemos en juicio y estemos delante del Hijo del Hombre, no podemos decirle, es que tú no sabes lo que es llorar. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para saber lo que era el dolor, para saber lo que era la tentación, para saber lo que era el vivir precisamente como tú y yo vivimos. Fue expuesto a todo. El diablo le tentó. Los enemigos le atacaron, le quisieron matar, se burlaron. Y dice, por eso se le dio autoridad para juzgar a aquellos que un día nos vamos a presentar delante de Él. Y ahí no va a haber excusa, como te decía. Es que tú no sabes lo que es tener hambre. Jesucristo tuvo hambre. Es que tú no sabes lo que es que te hagan menos o que se burlen de ti. Jesucristo sabía lo que eran las burlas. Es que tú no sabes lo que es que te traicionen por la espalda. Jesucristo supo lo que es ser la traición, lo que es ser engañado, lo que es ser traicionado por aquellos en quienes tú pones tu confianza. Por eso tiene autoridad y tiene poder. Y no podemos excusarnos delante de Él, porque es el Hijo del Hombre, aleluya. Porque experimentó y sufrió como tú y yo, lo que tú y yo hemos experimentado y lo que tú y yo hemos sufrido. Pero no solamente se le dio, aleluya, esa autoridad y ese poder para hacer juicio, aleluya. ¿Sabes de qué también se le dio poder? Se le dio poder sobre la muerte. Aleluya. Porque ahí mismo el apóstol Juan dice,
Y no te maravilles de que el Hijo del Hombre tiene poder para hacer juicio. Porque ese Hijo del Hombre también dice, va a venir la hora en los cuales todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Hijo del Hombre. Así como Lázaro escuchó la voz, Lázaro, sal fuera. Así como aquella niña escuchó esa voz, a ti te digo, levántate. Dice, no te maravilles de eso, porque ese Hijo del Hombre, aleluya, tiene poder sobre la muerte, aleluya, porque murió y resucitó, aleluya. Dice, se le dio autoridad, se le dio poder, aleluya. Así que no te asustes, no te maravilles, dice, porque ese Hijo del Hombre tiene autoridad para hablarle a los muertos, a los sepulcros que van a oír su voz, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones. Resurrección para vida eterna o resurrección para condenación eterna. La palabra del Señor dice precisamente que todos somos pecadores. Dice, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, aleluya, para dar su vida en rescate por muchos. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Se le dio poder, hermanos, aleluya, para juzgar. ¿Sabe, hermano? Se le dio poder sobre la muerte. Dice, yo tengo poder sobre la muerte. Lo demostró estando aquí en la tierra. Y la palabra del Señor dice, aún aquellos que ya tienen días, que ya tienen meses, que ya tienen años, que ya tienen miles de años, y se van a oír la voz de ese Hijo del Hombre, aleluya, que se le dio autoridad para que escuchen su voz y resuciten, hablando de la resurrección de los muertos. Unos para vida, otros, dice, los que hicieron lo bueno, a vida, pero los que hicieron lo malo, a condenación. ¿Sabes cuál es la bendición de servir, de haber aceptado, de haberle pedido al Señor Jesucristo que me perdone mis pecados? Que yo no vivo en temor. No vivo en temor de las enfermedades, no vivo en temor de la muerte. Aleluya. Porque Él tiene poder. Él tiene poder. Aleluya. Jesucristo tiene poder. Nuestra vida, hermanos, no está en las manos de la ciencia. No está en manos de los doctores. Nuestra vida no está en manos de la medicina. Nuestra vida no está en las manos de un virus. No. Nuestra vida está en las manos de Dios. Aleluya. Ese Dios que tiene poder sobre la muerte. Aleluya. Ese Dios, aleluya, que es el que tiene nuestra vida en sus manos. Aleluya. Porque tiene autoridad, porque tiene poder. Aleluya. Para hacer juicio. Aleluya. Se le dio poder para reinar sobre este mundo. Póngase de pie en esta mañana. El próximo domingo voy a hablar lo que le costó al Hijo de Dios todo ese proceso. Recuerde que como Dios eterno, aleluya, sentado a la diestra de Dios Padre,
Por eso dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No era un Dios como le cambian ahí algunos. Y el verbo, dicen, y el verbo era un Dios. Pues ¿cuántos dioses hay? Porque los dioses falsos, porque hay porque hay un solo Dios. Los otros no son dioses. Solamente a un Dios se le pone la D mayúscula. Cuando dicen otros dioses, esos no son dioses. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. El mediador. El verbo, dice Juan, que era desde el principio. El verbo que era Dios, dice, se hizo carne. Se hizo hombre. Y caminó. Y comió. Y durmió entre nosotros. Y lo vimos, dice Juan. Yo lo vi, dijo Juan. Yo anduve con él. Lleno de gracia. Aleluya. Lleno de gracia y de verdad. Dice, y él dice, Juan dio testimonio de él. Juan el Bautista. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Aleluya. Cuando el hombre conoce a Cristo, tiene un encuentro personal con Cristo, ese hombre, esa mujer tiene un encuentro personal con Dios. Cuando el hombre conoce a Cristo, ese hombre, esa mujer conoce a Dios. Aleluya. Cuando el hombre, la mujer acepta a Jesucristo como su Salvador, ese hombre, esa mujer está aceptando a Dios como su Salvador. Cuando el hombre, cuando la mujer acepta a Jesucristo como su Salvador, aleluya, se está sometiendo. Le está diciendo a aquel que tiene autoridad sobre la muerte, a aquel que tiene autoridad para juzgar, le está diciendo, yo también quiero que tú tengas autoridad sobre mi vida. Yo también quiero que tú tengas control de mi vida. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor, a ese verbo que se hizo carne, a ese unigénito del Padre, a ese Hijo del Hombre, a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cuántos quieren? A ese que se le dio autoridad para juzgar, para reinar, para resucitar muertos. ¿Cuántos le quieren decir en esta mañana? Yo quiero que también tengas autoridad sobre mi vida. Yo quiero que también reines sobre mi vida. Si tú lo quieres decir en esta mañana, mira, solamente levanta la mano ahí donde estás en tu lugar y dile, sí, Señor, yo quiero que tú tengas autoridad sobre mi vida. ¿Lo quiere hacer en esta tarde? Joven, señorita, hermano, hermana que está aquí en esta mañana, ¿le quieres decir al Señor? Sí, sí, gracias hermano, gracias, gracias.
Yo quiero que tú tengas, sí, autoridad y control sobre mi vida. Aleluya. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios. Aleluya. Oh, qué bendición tan grande. Qué privilegio tan grande. El podernos, el querernos someter a un Dios eterno. Aleluya. A un Dios que nos enseña el camino. A un Dios que Él mismo se constituye en ese camino, aleluya, que lleva a la vida eterna. Oh, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor Jesús. Sí, gracias, Padre. Gracias, Cristo. Ahí en tu lugar dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, oh Dios. Yo reconozco tu soberanía, no solamente sobre este mundo, no solamente sobre las naciones, pero reconozco tu poder y soberanía sobre mi vida, porque quiero voluntariamente rendirme a ti, someterme a tu autoridad, a tu poder, para que tú guíes mis caminos, para que tú guíes mis pasos, para que tú me ayudes, oh Dios, en mi caminar por este mundo. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque quiero hacer tu voluntad. Perdóname si no lo he estado haciendo. Ayúdame. Habla a mi vida y a mi corazón, instrúyeme. Enséñame tu camino, oh Dios, y líbrame de todo mal, de todo peligro. Yo reconozco y te recibo en mi vida, en mi corazón, y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Tú que conoces mis pensamientos, tú que conoces mi corazón, tú que conoces los tiempos. Te pido que tú me limpies, que tú me ayudes a vivir esa vida de victoria y esa vida de bendición y a caminar por tu camino. Bendice, Señor, y fortalece cada vida, cada mano levantada, cada hijo, cada hija, cada joven, señorita, niño, niña que clamó, que pidió a ti, Señor, que tú has visto, que tú has escuchado ese clamor y esa petición. Guárdalos, bendícelos, protégeles, oh Dios, aleluya, y ayúdanos a seguir adelante cada día, aleluya, para que tu nombre sea siendo glorificado, aleluya, a través de la vida de tu pueblo, de tus hijos. Ayúdanos a caminar esa vida de bendición, de victoria, aleluya. Oh, aleluya, alabado sea tu nombre, Jesucristo, el Cordero de Dios, aleluya, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, oh Dios, aleluya. Pero también mi Dios, mi Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria. Amén, 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 amén. Gloria a Dios Santo. Al que está sentado en